Es cortita la clase. Es interesante porque este gen en leishmania es altamente frecuente en nuestro país y particularmente en La Paz. En el, ustedes se imaginan, casi de la mitad de La Paz a Coroico por el camino, de ahí para arriba. De Leishmania, de hecho, para que tengan una idea, el jefe, el director del Programa Mundial de Leishmaniosis de la Organización Mundial de la Salud, el profesor Philippe Deschet, hizo su tesis doctoral en Coroico. Se dedicó durante años a estudiar no solo en Bolivia, pero estudió en el África, estudió en Europa. Pero aquí vio de que era, pues era un lugar fantástico, aparte del clima, ¿no? Era un lugar fantástico para estudiar enfermedades. Y aquí fue donde él estudió durante años y su tesis doctoral, obviamente aprobó, y con el trabajo y con el tiempo él fue el director del Programa Mundial de Control de la Leishmaniosis, obviamente en el mundo. Eso muestra la importancia que tiene esta enfermedad en estas regiones subandinas, como son los Yungas, hasta pues, todo el Alto Beni, toda la Amazonía. Eso quiere decir que no es una enfermedad de toda la Amazonía en el Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y Bolivia. Son los países donde vamos a encontrar muchos pacientes con esta enfermedad en sus diferentes variantes. Esa foto me gusta mucho porque es una estampilla que hace Inglaterra en homenaje a dos personalidades. El primero, el militar, William Leishman. Por eso la enfermedad se llama leishmaniosis, ¿no? Viene de este militar que descubre la enfermedad. Y del profesor Charles Donovan, que es el que descubre también el parásito como tal, por eso vamos a ver que se llama Leishmania donovani. Interesante, ¿no? Descubre la enfermedad y una de las formas de la enfermedad que vamos a ver en alguna fotografía del profesor Donovan. Es interesante la historia porque el militar, el profesor, era un médico militar que estando con las tropas inglesas en el África, después en el Asia, veía que por el calor, pues bueno, todos los soldados por el calor estaban en pantalón corto, ¿no? Pues, como soldados por el pantalón corto. Y él veía que después de un tiempo, en todos ellos aparecían unas lesiones, unas úlceras en las piernas. Él pensó muchas cosas, ¿no? Muchas enfermedades, hasta que decidió tomar una muestra de esas lesiones porque las lavaban, les ponían fenol, porque estábamos hablando ahí de la década de los años 30, 40, les ponían fenol, no se resolvía, les ponían, qué sé yo, cremas, pomadas, no había todavía, no se resolvía, todo lo contrario, las lesiones se hacían más grandes. Toma una muestra y la manda o la lleva a la Escuela de Medicina de Londres, donde encuentra un parásito que está dentro de las células, ¿no? Y que por lo tanto descubre de que todo tenía que ver con algo. ¿Y por qué los tenía? Claro, porque había un mosquito que les picaba, ¿no? Y picaba siempre las partes descubiertas del cuerpo. Entonces es ahí donde comienzan todos los estudios, para, por lo tanto, ver que esta enfermedad, como ustedes están ahí, tiene varias formas clínicas, varias formas que vamos a ver en algunas fotografías hoy, y que en la seguramente clase próxima verán aún más todavía, ¿de acuerdo? Y en prácticas con los grupos verán pura fotografía. Y que, como bien dice, tiene formas clínicas de presentación muy variadas. Se reconocen por lo menos hasta ahora entre 5 a 6 formas de leishmaniosis en el mundo. Cada una de ellas siempre teniendo como agente a un mosquito, ¿de acuerdo? Y el parásito, ¿no?
sea, una cosa así como malaria, pero mucho más sencillo, un ciclo más simple como lo vamos a ver. Pues como ustedes ven, pues en muchos países y en Bolivia y en la zona amazónica hay una especie fundamental que es la Leishmania brasiliensis, ¿no? Que todos los estudios que se han hecho hasta ahora en todo el jardín de la Amazonía y en Bolivia en particular han mostrado que este es el principal agente de una o de la forma más frecuente, que es lo que vamos a ver, la leishmaniosis cutánea, que luego vamos a ver. Pertenecen, por lo tanto, a la familia de los Kinetoplastidae, o sea, es de ese grupo de parásitos de los Kinetoplastidae, la familia Trypanosomatidae, desde el punto de vista taxonómico. Y como estamos leyendo ahí, todo va a comenzar con la picadura de un insecto. Un insecto que es súper pequeñito. Luego cuando veamos la foto del insecto lo vamos a describir. Entonces hay tres formas clínicas, digamos, las que más nos interesan a nosotros en Bolivia y en general en América Latina. La leishmaniosis cutánea, que como ustedes leen va a formar unas úlceras en las zonas descubiertas del cuerpo. ¿Por qué? Porque el mosquito pica preferentemente de día. Y en una zona tropical, ¿quiénes no conocen la zona tropical? Los yunes, ya, pero ¿quiénes no conocen? Bien, tienes que ir. Hermoso lugar. Fin de semana va por los jóvenes, no sé qué pasa por los jóvenes. Un lugar donde ustedes van a ver que las personas están en shorts, ¿no? Nadie está con vesting compacto, en short, en manga corta, los niños igual, enchortados con chinelitas, ¿no? Es así como se está en la zona tropical. Y como el parásito es diurno, preferentemente, no siempre, y es muy pequeñito, entonces a la gente le explica. Por eso que las zonas descubiertas del cuerpo son donde vamos a encontrar mucho. Y miembros y cara, y eso es lógico, ¿no? El short de la polerita, por lo tanto los brazos, miembros superior y inferior, los más picados. Y en el caso de los niños, cuando acompañan a sus padres al campo, porque a veces van al Chaco y llevan a los niños pequeños, ¿no? Y los niños pequeños son primero claro, chiquitines, o cuando están echaditos o están sentados mientras los padres les pican en la cara. Eso es cuando son de día. Pero si a un humano vemos en un humano que las lesiones son en la cara, quiere decir que en ese lugar el mosquito tiene un hábito nocturno. Pero en el 80% de los casos, las lesiones las vamos a ver en miembro superior y miembro inferior. Ya les digo, en la cara, en niños y en adultos, es decir, que ha habido la presencia nocturna de luxovia, que es el mosquito. La otra es la mucocutánea. Es una lesión que inicialmente estuvo en general, no siempre, una lesión que pudimos haber tenido en la pierna, en el brazo, y que después de unos años, muy variable, hasta 10, 12 años, aparecen las lesiones en el macizo facial. Mucosas, mucosa oral, mucosa nasal, paladar blando, faringe y hasta laringe. ¿De acuerdo? Lo llamamos mucocutánea, veremos alguna fotografía, que es una enfermedad deformante. En el hospital, cuando llegan estos pacientes, que se los traten en la unidad de dermatología, porque en el hospital la unidad de dermatología es el centro piloto para el manejo del infección, pues son pacientes que realmente son monstruosos, ¿no? Al extremo que pues en muchas comunidades donde hay gente que tiene esta enfermedad, la aíslan de la comunidad, los hacen vivir muy lejos y tal, porque dicen, no, ve lo que es deformar, que te deforme todo esto, se pueden ver las encías, los dientes, se pierde la nariz, todo está inflamado, solamente están los huesos de la nariz, se pierde toda la parte anterior, se carcome, que antes por eso pensaban que eso era
lepra. Entonces una patología deformante, ¿no? También, pues con la frecuencia que interesa en los lugares donde está la Leishmania brasiliensis, ¿de acuerdo? Que viene a ser, como les decía, la principal especie que hay en nuestro país. Y la tercera forma, la leishmaniosis visceral. Miren, en Bolivia durante muchos años, casi 30 años, no hubo leishmaniosis visceral. Desde el 2022 ha vuelto a aparecer la leishmania visceral en dos lugares, en Tarija y en Santa Cruz. De hecho, en Santa Cruz, hace unas 2 semanas, encontraron a perros que tienen leishmaniasis, ¿no? O sea, quiere decir que una enfermedad que teóricamente, entre comillas, había desaparecido, resulta que ahora está presente otra vez. Y la leishmaniosis visceral, cuando no es detectada a tiempo, es mortal. Es interesante porque el primer caso de leishmaniosis visceral en Bolivia fue diagnosticado por un estudiante de medicina de esta. O sea, él fue el primero vio un caso mortal de niño aquí. Llegó un niño de 2 uñas con una barriga muy grande y claro, un niño barrigón que viene de 2 uñas, cáscaras. Lo primero que pensamos, ¿no? Me dieron tratamiento, pero no mejoraba. No había ecografías, ni tomografías, ni nada de eso. Y estudiando el asunto, él dice, esto es leishmaniosis visceral. Solo un profesor le hizo caso, el profesor Aranda, que fue un genio de la medicina, murió muy joven. Un genio de la medicina. Y él le hizo caso a la alumno. Como aquí no había cómo diagnosticar, tomaron una muestra, mandaron al Brasil. Y el Brasil confirmó que era lo que el estudiante pensaba, leishmaniosis visceral. Cuento esta anécdota porque es para mostrar cómo cuando un alumno estudiado el tema y le da vuelta al asunto, fíjense, él hizo el diagnóstico. Entonces esta enfermedad, si no se trata, es mortal, ¿ya? Porque genera una serie de alteraciones, entre ellas una disminución de la inmunidad, además del descuido del hígado y el vaso. Entonces ya vamos a estudiar la próxima clase. Por lo tanto, pues vale la pena recordar siempre. ¿Cuáles son las especies de leishmania, como ustedes ven, que afectan al humano? ¿No? Todo este informe que voy a mostrarles es el informe de la OMS y OPS, ¿no? Y del OMS, OPS y del CDC, o sea, el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que es, digamos, el centro más importante en enfermedades infecciosas del mundo. Para los rusos, los chinos, todo el mundo le mandan sus muestras a ellos para que estudien cuando hay casos que estudian. Entonces, pues ellos han encontrado, y no tengo por qué leer, una serie de parásitos que tienen que ver en el primer caso, ¿de acuerdo? En la primera línea estamos viendo lo que es la leishmaniosis visceral, ¿de acuerdo? Que la normal está en Europa, profesor Donovan. La Chagassi, que también se llama infantum, es la forma en la América Latina. Y por debajo vemos otro complejo, ¿no? Los complejos de Mexicana y una serie del complejo brasiliense. Fíjense ustedes que hay muchísimas formas muchísimas especies de leishmania. No nos vamos a perder en tantos nombres, porque lo que nos interesa, que ustedes lo tengan claro, es que leishmania brasiliensis y amazonensis son las dos, digamos, especies más importantes en Bolivia, que son responsables de esta y algún tipo de enfermedad. Obviamente, como los focos han vuelto a aparecer, leishmania Chagassi cobra importancia, ¿no? Pero no dejemos de ver de que inclusive los nombres están muy relacionados con el lugar, ¿no es cierto? Brasiliensis, Brasil, guyanensis en las Guayanas, venezuelensis en Venezuela. O sea, muchos casos han encontrado especies muy particulares, muy regionales de leishmania. Y hay muchos insectos que son muy específicos también de este caso, ¿no? Entonces podemos ver que en el caso de la visceral, otra vez tenemos estos como los principales agentes. Por ejemplo, ¿cómo es el ciclo biológico? Es muy simple el ciclo biológico.
Porque se necesita el humano y el mosquito, nada más. ¿Quiénes son los hospederos? Aquí no hablamos, por lo tanto, de definitivo ni intermediario, porque toda la reproducción es asexual, ¿verdad? Entonces hay un hospedero vertebrado y un hospedero invertebrado. No es como en el caso de malaria. El hospedero vertebrado lo son el humano y los mamíferos, ¿no? Y el invertebrado, el vector, los flerópodos. Pues aquí estamos viendo dos imágenes. Una imagen que es los amastigotes, que son estos, que se forman dentro de una célula, y los promastigotes, que se forman en el insecto. Si nosotros seguimos este relato, de acuerdo que está aquí, ¿qué sucede en el humano? Pues cuando viene la hembra, que los machos no pican. Y no pican, uno, porque su aparato picador está atrofiado, y dos, porque no tiene los quimioreceptores que le permitan detectar al humano. Porque a nosotros nos detectan, no porque nos ven. Los mosquitos nos detectan por el color, el olor, el sudor y el calor. Calor, color, sudor y calor, color, sudor y olor. ¿Y por qué? Porque tienen unas terminaciones que llamamos quimioreceptores, a través de los cuales los insectos, todos los que los pican es por algo, porque nos han detectado. Entonces, bien nos pica, y como es tan pequeñito, lo que hace el mosquito flerópodo no es picar una vez, sino, disculpen la expresión, picotear, tiene pico, ¿no? Pues ubica, ¿no? Pero lo que hace es que existe un sangrado superficial, porque es muy chiquitito, y luego absorbe esa sangre, porque lo que le interesa no son los glóbulos rojos, le interesa el plasma. ¿Por qué? Porque en el plasma están los nutrientes, como cualquier insecto que pica. En ese momento, él tiene unas formas que se llaman promastigotes, metacélicos en sus glándulas salivales. Entonces, ¿qué va a suceder al picar? La saliva que contiene los promastigotes son eliminados en el lugar de la picadura. Por eso las lesiones son en el lugar de la picadura. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente, pues nuestras células del sistema monocítico fagocitario, llegan al lugar de la lesión para destruir a los parásitos, que ha depositado por miles, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, pues así como son fagocitados, por lo que ustedes ven, por ese tipo de células, utilizan esas células para reproducirse. Pues es algo fenomenal, ¿no? ¿Y por qué? Porque al introducirse dentro de la célula, se va a formar en el citoplasma, lo que ustedes están leyendo ahí, un fago lisos, es decir, una vacuola parasitófaga. Es decir, se entra aquí, pero se encapsula dentro del citoplasma, de tal manera que no puede ser destruido por los lisosomas. Porque si no se formara esa estructura alrededor del citoplasma, pues rápidamente los lisosomas lo destruyen. Entonces se queda y comienza a reproducirse dentro de la célula. Explota la célula, revienta la célula, la lisis celular. Y los parásitos, ¿dónde van a ir? Las células vecinas, pues, ¿correcto? Están en la superficie, ¿no? A nivel de la dermis, epidermis y dermis, nos van parasitando paulatinamente células vecinas, de tal manera que la lesión va creciendo, paulatinamente, en semanas va creciendo. Obviamente, nadie verá al médico porque tenga así lo que llaman caracha, se llama también espundia o sectiti, ¿de acuerdo? En los yungas. Le ponen pomadas, cremas, no nada, hasta que llega algún día un médico ubicado y dice hecho leishmaniosis, ¿no? Pero ¿qué pasa en el tanto? Como sean los amastigotes, que son los que se han transformado en el humano, de promastigote, se introduce a la célula, se convierte en amastigote, se reproduce como mastigote, está por la corriente sanguínea dentro de la célula rompiendo células. Entonces, obviamente, los amastigotes que son liberados, viene otro insecto
para alimentarse de él, y si ese está infectado y hay una buena parasitemia, ¿sí? Un buen número de parásitos circulantes, a momento de absorber sangre, absorbe los amastigotes, ¿no es cierto? Entonces pasamos al siguiente cuadro. Entonces ingieres células con amastigotes. ¿Qué pasa dentro de él? Una vez que en el intestino del insecto esa célula con los parásitos se rompe, salen a un medio totalmente distinto desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, que es el intestino del insecto. Y ahí se transforman en promastigotes. Los promastigotes también se multiplican, así como se multiplican los amastigotes. Estos promastigotes también se multiplican. ¿Dónde? En el intestino del insecto. De tal manera, cuando hay un número importante, esos promastigotes migran por la hemolinfa. La hemolinfa es, como ustedes quieren, el aparato circulatorio del insecto. ¿No? Miren hacia dónde. Fíjense cómo también hecho está todo, ¿no? Hacia las glándulas salivales. Y se almacenan en las glándulas salivales del mosquito. De tal manera que ahí se llaman promastigotes metacílicos. Se colocan en el lugar de la picadura, la probóscide, que es el aparato picador succionador, y cuando se van a alimentar otra vez, ¿se ubican? Eliminan los promastigotes, ¿no? Estos ingresan a la célula y vuelvo aquí arriba. Eliminan los promastigotes metacílicos, son fagocitados y otra vez. O sea, es un ciclo muy sencillo. Ambas formas con capacidad de reproducción asexual. Ahí estamos viendo las fotografías de los amastigotes y los promastigotes. ¿De acuerdo? Ambos con capacidad de reproducción. Unos en el hospedador vertebrado, porque también hay otros animales, y estos estrictamente en el mosquito. Fácil, ¿verdad? Es como malaria, que es medio complicante. Me dice, amastigote, promastigote. Amastigote, promastigote. Ya está. Si esa es la biología y así como se transforma, pues no sé si me pasaba una diapositiva. Entonces, ¿qué sucede en el mosquito? Ahora vamos a hablar un poco de mosquitos. Muy pequeño. Es de un color amarillento, muy peludito, y es la única especie que cuando pica está con las alitas en B. Muchos de los insectos cuando pican, pues sus alas reposan sobre el abdomen. Las alas están insertas en el tórax. Pues cuando van a ser reposadas, hacen eso. Pero vean, están así en B. Le llaman plumilla. ¿De acuerdo? En otro lugar le llaman, ese es el nombre que más recuerdo, de la plumilla. Entonces, polvorín, también le llaman. Entonces, bien pequeñito. No nos damos cuenta que nos ha aplicado, y tiene otra estructura, como una jorobita. Pero lo único que hace es eso. ¿Qué va a hacer? Va a ingerir. ¿Qué va a ingerir? ¿Qué forma productiva? Los amastigotes. ¿A qué se transforma? A promastigotes, que tienen capacidad de multiplicación y tienen una forma infectante. ¿Cómo se llama una forma infectante? Promastigote metacíclico. ¿Que dónde se almacena? En la glándulas salivales del insecto, ¿verdad? Pica, ingiere amastigotes. ¿Sí? ¿No? Mira, el círculo es bien fácil, ¿no? Facilísimo, ¿no? Ingiere amastigotes, se transforma a promastigote, el promastigote se multiplica, se transforma a promastigote metacíclico, que se localiza en las glándulas salivales, y cuando pica, elimina los promastigotes, que después se transforman en el humano. ¿Cómo sería en el humano? Nosotros no ingerimos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en nosotros? El promastigote metacíclico, ¿a qué se transforma en nosotros? Amastigote. ¿Dónde se multiplica? En las células del sistema monocítico fagocitario, macrófagos. ¿Qué forma infeliz?
¿qué forma infectante para el mosquito se forma? Los amastigotes, para el mosquito. ¿Y dónde se localizan? En las células del sistema monocíclico fagocitario. Viene el mosquito, pica, ¿qué ingiere? Células que contienen los amastigotes. O sea, esto es simple. En tanto en el humano, cuanto en el invertebrado, pues se produce. Ahí estamos viendo 3 fotografías de algo que en la próxima clase será más. Cuando vemos la leishmaniasis cutánea, van a ver que en muchos lugares se prueba el C, si es en castellano, si es en inglés se hace C, cutanus leishmaniae. Entonces ahí estamos viendo cuáles son las más importantes mexicanas, brasilienses y amazónicas. No, las más importantes, no nos interesan mucho las. ¿Dónde se forma? Aquí. Ahí vean la lesión, ¿no es cierto? Entonces aquí, una lesión en la primera condición, en una zona descubierta del cuerpo. Segundo, el parásito ha comenzado con una pequeña carachita, un granito. Como el parásito va destruyendo ese granito, se va ampliando, va creciendo. Nunca en profundidad, porque el parásito tiene el ciclo de Krebs para reproducir esta oxígeno. Y va creciendo y forma una úlcera redondeada de bordes levantados, violáceos, en la mayoría de los casos no causa dolor, porque las sustancias del parásito bloquean las terminaciones nerviosas. Porque con esto, ojalá que doliera. Siempre digo, como médico digo, ¿por qué no duele esto? Porque si duele, vienen al médico sobre el pucho. ¿No ven? Vienen rápidamente. Pero no duele. Hasta crecieron. Cremas, pomadas, Lagar, Malva, Andrés Guaya, o sea, ¿no? Siguen creciendo. Cuando ya ven ya muy grande. Van a la farmacia, el farmacéutico no sabe de receta antibióticos. Van en un médico que tampoco sabe del té, porque sigue dando antibióticos. Se calienta y busca que viene aquí al hospital, que no le viene nunca a llegar. Jamás. Eso debe ser tratado en el primer nivel de infección por el médico. Entonces, pero bueno. Entonces, esta es la típica lesión de la leishmaniosis cutánea, inclusive le vamos a poner otro nombre más, localizada. ¿De acuerdo? Depende de cómo, hay muchas clasificaciones para marear. Nada, que nos quede en la cabeza que es leishmaniosis cutánea. Ya está. ¿Ok? Les decía que cuando, y reitero, ¿dónde? En el sitio de la aplicadora. ¿Qué pasa con el tiempo? Estas lesiones pueden cicatrizar por sí solas, no es que el individuo se va a quedar con esa lesión de por vida. El sistema inmune va trabajando, los parásitos van disminuyendo en cantidad y volumen, y aquí quizás es una cicatriz, pero que se ve. O sea, no es una cicatriz que rellena la lesión, sino es una cicatriz que se ve. Ojalá que en prácticas, a los que no hacen conmigo, yo tengo una cicatriz de lesión aquí. Entonces, no se rellena, ¿eh? Entonces queda como si hubieran sacado un pedazo de piel, una marca. Queda una marca siempre. El individuo piensa que se ha sanado, feliz. Y al cabo de un tiempo, por factores que todavía se discuten, se va hacia el macizo facial y tú comienzas a agarrar los cartílagos faciales. El cartílago de la nariz es lo primero, puede agarrar cartílagos auriculares, los cartílagos de la laringe, el paladar, que no es un cartílago, el blando, y paulatinamente le va destruyendo. Y esta punta se cae, porque ya no hay cartílago aquí, la punta se cae. Y se llama nariz de tapiz. ¿De acuerdo? Con la punta así caída. Ya van a ver la próxima clase. Se cae la punta. ¿Por qué? Porque han destruido este cartílago que tenemos interfosas nasales. Lo típico es eso. Y obviamente le va destruyendo y se va generando una gran lesión inflamatoria hasta perder, ¿no es cierto?, toda esta región cuando es súper, cuando no has recibido atención, y es una fase realmente
llegan a perder todo esto, se les cae todo esto, labio superior, se carcome, porque además al estar, al igual que estas lesiones, al estar expuesta, Staphylococcus aureus va a ser la bacteria que se va a introducir, va a colonizar Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, ustedes han estudiado, y por lo tanto van a hacer que las lesiones se hagan mucho más severas. Al extremo que muchas veces en estos pacientes encontramos todo esto lleno de pus, blanca la lesión. Cuando se lava se ve así todo rojito por debajo. Y aquí igual, como son lesiones expuestas, entonces Staphylococcus aureus comienza a producir también junto con el parásito una destrucción de la piel y del macizo facial, destrucción de todo el labio superior. Y al paciente además, como son lesiones que inclusive entran a la laringe, comienza a volverse disfónico, en palabras simples, ronco. Comienza a tener, ¿por qué? Porque hay destrucción de los cartílagos laringeos. Y al destruir los cartílagos laringeos, la voz se torna ronca, porque puede destruir también las cuerdas vocales. Esto, o sea, digamos, esto es una continuidad, esto es el Ministerio de Salud y Deportes, la MSD. Entonces, esto es una continuidad. La otra enfermedad, donde van en Europa, infanto, muchas veces en América Latina, ¿de acuerdo? Es cuando los parásitos que han ingresado no generan una lesión, pueden generar una lesión en el lugar de la picadura, puede también haber una lesión en el lugar de la picadura, puede. Pero ¿qué es lo más grave? Que toman los órganos del sistema monocítico fagocitario y se produce un gran abombamiento del abdomen que se llama hepatoesplenomegalia. Crece el hígado y crece el vaso. Y eso significa que va a generar unas lesiones, inclusive en la médula ósea, y el paciente termina con una dificultad para producir las células formes de nuestros organismos de la sangre, altera el sistema inmunológico y el paciente normalmente, si no recibe un tratamiento a tiempo, se muere. Por eso, si ustedes recuerdan la primera imagen de la estampilla que se veía, un individuo barrigudo, ¿no? Porque cabalmente es lo que ellos habían también estudiado a un paciente de esta naturaleza. ¿Qué sucede en Bolivia y en las Américas? Desde el punto de vista de lo que estamos hablando, no voy a entrar en la América hay 15 especies de leishmania, muchísimas, ¿no? Muchísimas. ¿Y cuántos vectores? Más de 54 especies de vectores. O sea, hay muchas, todos pertenecientes al género, como vamos a ver, al género del grupo, a los flebotómicos, pero que corresponden a Lutzomia, a Imago y a otros tipos de géneros que vamos a ver. Entonces, pues mucho. En el caso de Bolivia en particular, la mayor incidencia en Latinoamérica. Bolivia tiene el mayor, ¿por qué? No solamente están los yungas, ¿no? En el Chapá, en el Beni, Pando, todo el norte de Santa Cruz y Tarija. ¿De acuerdo? Es ahí donde se han encontrado la gran mayoría. Los únicos departamentos donde no se han detectado casos originarios son Oruro y Potosí. Después en todos hay casos autóctonos ya, o sea, casos detectados en el lugar, porque son personas que viven en el lugar. Entonces nosotros somos el de mayor incidencia. El 85% de los casos son leishmania subtipo Piania brasiliensis. ¿De acuerdo? La visceral, hemos comentado que no es posible. Y de la leishmaniasis mucosa tenemos también la frecuencia más alta a nivel mundial. ¿De acuerdo? La masa. O sea, eso nos dice de que es un problema de salud que debemos estar atentos siempre nosotros, dependiendo del lugar donde. A la que llegue un paciente con una lesión que le ha durado varios días o semanas en una zona descubierta del cuerpo, que no siempre es así redondita, porque a veces está tan infectada que se vuelve una lesión pleomórfica, que es sin forma, ¿de acuerdo? ¿Pero dónde viene usted? Es que yo tuve la primera idea.
Si se van a trabajar en esos lugares y encuentran esas, la gente me dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo esta caracha, pero ya hace tiempo que no se cura, le he puesto todo y no se cura. Es nadie, ¿de acuerdo? Porque de ahí es que va a generar las otras formas que estamos comentando. Y aquí en Bolivia para el 2022, vamos hasta la infografía de la OPS, nos habla, ¿no es cierto?, de un gran número de casos, ¿verdad? Son las zonas, fíjense, en el único lugar que no es el número y en producción. Después está en todos los lugares. Es una enfermedad endémica, pero no es una cosa rara. Esto se ve con frecuencia, solo que se diagnostica mal. Porque ven una lesión y le dan antibiótico, pomaditas y no sé qué historia. ¿De acuerdo? Esta imagen está en el internet. Entran al internet, buscan esta infografía, con todas sus letras técnicas. Pero ¿qué es lo que me interesa que vean? Esto, ¿no? La Bolivia es un país en el cual la transmisión es muy alta, muy alta. No hay que olvidar, es que por un poquito, bueno, todo en La Paz que va a la zona subtropical y tropical, todo el norte de La Paz, colindante con el Beni, así por todo. No, es muy difícil. No sé. ¿Qué pasa por región y departamento? En toda esta zona, Pablo Beni, la cuenca, tenemos las especies. ¿Predomina? Brasileña. ¿Se han encontrado otras? Sí. ¿De acuerdo? Vectores, pucha, de los dos grandes grupos, Lutzomia y Misomia. O sea, estos son los géneros. Hay más de 120 especies en el mundo, más de 54 en América del Sur. Y son altamente transmisoras de leishmaniasis cutánea. Siempre donde en ambientes rurales, ¿no? Porque las hembras que pican viven aquí ocultas en el chume, se dice, en los yumes, ¿no? Aquí, aquí alrededor de la vivienda, ahí están, entre los árboles, entre la vegetación, ahí están. Se dice que el perezoso es un buen reservorio natural, pero ahí están, ¿no es cierto? Ahí viven. Están en estas zonas donde están los agricultores, donde las personas viven en estas condiciones, ahí está. Entonces en el Beni lugar es igual, brasileños. Lutzonias y Misomias, ¿de acuerdo? ¿Qué les gusta mucho? En este lugar, las zonas rurales y urbanas y periurbanas. Ahí sí vamos a encontrar más casos. ¿Por qué? Porque muchas poblaciones pues viven en están ahí, ¿no? No es como no es un campesino que vive solito en un lugar aislado, no, son poblaciones más o menos concentradas. En Cochabamba, igual, casi lo mismo, ¿no? Mención, no una diferencia, varias especies de petróleo. Género el mismo, en La Paz, en Tarija. Y estamos viendo, por ejemplo, que hay diferencias en términos de quiénes son los vectores. Es medio, aquí claro, hay los psicodópicos, por ejemplo, que es decir, esos son estudios por biología molecular. Antes decía, todos son luchones. Se han hecho estudios de biología molecular y se ha visto que no todos son luchones, ¿no? Con luchomía, como quieren llamar. También son estos otros dos géneros que son importantes a la hora de la transmisión. Entonces ahí estamos viendo que hay un comportamiento regional del mismo parásito, pero con diferentes especies transmisoras, ¿no? ¿Eso qué permite desde el punto de vista epidemiológico? Vamos a comparar malaria, que ustedes están estudiando, donde las especies de interés transmisoras, los presuntos Anopheles pseudopunctipenis y Anopheles vanlichi, ¿no? Ya está. En cambio aquí, la cantidad de especies transmisoras es enorme.
Y cada una de ellas, si se dan cuenta, adaptándose a diferentes situaciones ecológicas, donde pueden desarrollar y multiplicarse. Este hecho de que existan tantas especies transmisoras, por lo tanto, es consecuencia de que tengamos tanto número de casos con leishmaniosis, fundamentalmente de cutánea mucosa o mucocutánea, que es lo mismo. Y sobre la leishmaniosis visceral, de acuerdo, sabemos que el infarto mochagástrico son las especies responsables de esta enfermedad que, como les comentaba al principio, pues hace años que se perdió, hoy ha vuelto a aparecer, ¿no? Dos focos principales, Tarija y Santa Cruz. Se están haciendo la búsqueda de casos humanos, porque esto, el diagnóstico de la otra leishmaniosis, ya van a ver en la próxima clase, es tomando muestras de las heridas, principalmente. En cambio aquí hay que tomar muestras de sangre y es mucho más complicado, ¿no? Para hacer serología. El diagnóstico, como verán en la próxima clase, es fundamentalmente o preferentemente serológico, ¿de acuerdo? Lo que permite, entonces, haciendo una ELISA, permite saber si el paciente tiene leishman, de qué tipo además, viendo además las lesiones, y comenzar el tratamiento, que es bastante efectivo cuando se hace a tiempo, ¿de acuerdo? Y ahí estamos viendo que pues, recientemente, en el 24, estamos hablando del año pasado, ¿no es cierto? Se han detectado casos en Villamontes, ¿no? Y ahora en Santa Cruz. Entonces ahí estamos viendo que nuevamente este parásito, o sea, el mosquito y el parásito han vuelto a reaparecer. Probablemente en la zona de Villamontes, probablemente por casos que han llegado de la Argentina, ¿no? Y en el caso de Santa Cruz, tanto por casos de la Argentina como del Brasil. Porque ustedes habrán leído, el Brasil es uno de los países, junto con los países africanos, que tiene el 90% de casos de leishmaniosis visceral. Aquí les digo, desde que yo aparte de ese caso, que ni lo vi cuando yo era estudiante, nunca he visto un caso de leishmaniosis visceral en el hospital. Ha habido gente que al Santa Cruz han visto. Se perdió durante muchos años, pero seguramente ahora van a volver a haber casos. Yo muy mal podría hablar de algo que no he visto, pero que existe. Seguro porque eran casos muy raros, muy esporádicos, hasta hace muchísimos años, y ahora probablemente vuelvan a aparecer un número de casos, hasta que nos haga el control de los perros que son el reservorio, ni tanto, no más el portador. Un reservorio es donde la enfermedad, mejor, es un reservorio donde la enfermedad se reproduce, ¿no? Seguramente se estudiará después de esto. Eso es decir, cortito y sencillo.